Tal amigas y amigos, reciban un saludo cordial desde San José, Chiapa, en el estado de Puebla. Sí, aquí en nuestro precioso México, descubriendo su cultura, todo lo que tiene que ver con historia, porque realmente hay mucho que descubrir, que revisar. Y miren, pues, no más ni menos, hablando de ello, una verdadera joya arquitectónica que es considerada justamente por los pobladores de este poblado de San José, Chiapa, la catedral más pequeña del mundo. Pero nos vamos a ubicar, nos encontramos lo que algunos consideran el oriente del estado de Puebla o el centro norte. Pero qué mejor que recurrir a alguien que está muy de cerca en esta iglesia. Acompáñenme. Pues antes que nada, muchísimas gracias. Y su cargo, por favor, y nombre. Buenas tardes, mi nombre es José Juan Sánchez Vázquez, soy el párroco actualmente aquí en esta parroquia, en esta sede de San José, Chiapa. Pues muy amable por permitirnos hacerle unas preguntas. Y pues la pregunta obvia que inmediatamente tenemos es: ¿por qué es considerada la catedral más pequeña del mundo esta iglesia? Bueno, en principio porque tiene las características, ahora que hice una toma del templo, tiene características muy semejantes a las de la Catedral de Puebla. Cuando uno contempla la fachada y la estructura en sí al interior, en pequeño, tiene casi las mismas características que encontramos en la Catedral de Puebla. ¿Por qué se pensó hacer esta iglesia con esas características de la Catedral de Puebla? Por la figura histórica de un hombre, un obispo que estuvo aquí en este lugar hace más de 3 siglos, el beato Juan de Palafox, quien fue obispo de Puebla y quien estuvo en nuestra diócesis en su momento de 1640 a 1649. Fue obispo de Puebla. Él, por razones históricas en su vida, como obispo, tuvo alguna dificultad en su sede, en la que es ahora la ciudad de Puebla, y para buscar la paz y la reconciliación entre las realidades que se encontraban en ese momento, en el año de 1647 él tiene que salir de la ciudad de Puebla sin rumbo conocido, y fue precisamente a propósito, no le dijo a nadie a dónde se dirigía. En este lugar en el que actualmente estamos había una hacienda de unos conocidos suyos, y él decide tomar como lugar de meta este lugar con ellos conocidos suyos, y él llega aquí en el año de 1647, en el mes de julio. Permanece en este lugar casi unos 5 meses, y después regresa a seguir desde la ciudad de Puebla, a seguir gobernándola pastoralmente. Años después, los obispos sucesores de él, en honor al obispo, en honor al beato Juan de Palafox, y por el cariño que le tiene, además porque es una figura histórica muy importante en el ámbito histórico en nuestro estado y a nivel, diría, del país. Fue obispo de Puebla, obispo electo de la Arquidiócesis de México, virrey de la Nueva España por unos meses, tuvo cargos muy importantes. Bueno, y aquí en Puebla algunos de sus obispos sucesores en el gobierno pastoral tuvieron la generosa idea de edificar el templo que actualmente conocemos en honor al beato Juan de Palafox. Por ello, hay muchos elementos que destacan precisamente esto, su presencia acá. ¿Cómo la cuál? Placa que está al centro, por ejemplo, que está en español, es una placa que está en español, habla de forma un poquito, diría así, breve, sintética, cómo fue que en este lugar efectivamente estuvo el beato en su momento, le decía en 1647. En 1647. Y las placas que están a las entradas también del templo, ¿Podemos acercarnos tantito? En Sí. latín, hablan bien. efectivamente de lo mismo, narran brevemente la estancia del beato. Si uno, por ejemplo, encuentra al final, aquí uno descubre, por ejemplo, el nombre del siervo, dice aquí al final: venerable siervo de Dios Juan de Palafox. Entonces, lo que expresa estas placas es efectivamente que este lugar fue como el asilo, el lugar de refugio del beato por unos meses, pero no el templo que conocemos. Les explicaba hace un momento que Sí. este lugar en el que estamos era una hacienda.
en la región en la que nos encontramos hay varias haciendas. Eso Ok. es una región Sí. caracterizada por ello, hay varias haciendas. Esta en el lugar donde estamos era una de ellas. Bien. Entendemos, como todas las haciendas que actualmente existen, algunas en ruinas, algunas todavía en pie, Sí. todas tenían sus capillas, Claro. todas, porque son del siglo XVI, XVII sobre todo, la mayoría de Acá las habría la haciendas. capilla entonces. Se ¿Estaba la supone que en capilla? el lugar en el que estamos, o en el lugar en el que actualmente está la iglesia, había una capilla de menores dimensiones, claro Claro. está, que tuvo que ver la que conoció el Beato Juan de Palafox en su momento. Muy interesante. Hay un mapa, digámoslo así, que explica más de forma un poco así gráfica, donde se encontraba la casa y cómo se encontraba la capilla, donde él pues hacía oración. Esta iglesia, Bien. como le explicaba, fue construida después, Posterior. aproximadamente Interesante. unos 100 años después de la estancia del Beato, porque al interior hay un par de placas que hablan de la fecha de la consagración de la iglesia, en Sí. 1772. ¿Podemos ver esas placas? Sí, Si están sí, amables. claro. En esas placas expresan efectivamente como que ese sentido de la existencia de la placa, de la iglesia. Esta es una placa original y en ella, por ejemplo, está diciendo miércoles 25 de marzo de 1772, día de la Anunciación de Nuestra Señora, el ilustre, excelentísimo don Francisco Antonio Lorenzana, arzobispo de la Santa Iglesia Metropolitana de México y el electo de la de Toledo, primada de las Españas, del Consejo de Estado de Su Majestad y de su canciller mayor de Castilla, al paso por este lugar con el fin de embarcarse para su destino, consagró el altar mayor y bendijo esta capilla, reedificada al patriarca San José. Celebró después de pontifical, haciendo donación de cáliz, patena, cucharita, campanilla, platillo y vinajeras, todo de plata sobredorada y de exquisita hechura. Predicó desde el presbiterio su excelencia, el ilustrísimo señor don Francisco Fabián y Fuero, del Consejo de Su Majestad, obispo de este obispado, en una cátedra que se puso debajo de la palma que está en el cementerio y que es la que sirvió de sombra al excelentísimo señor don Juan de Palafox y Mendoza, para rezar muchas veces el oficio divino en el tiempo de sus mayores persecuciones en que estuvo aquí oculto. Muy bien. O sea que aquí él también oraba, tenía un lugar de claro. oración, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, no solo del espacio, sino de una palma, la comunidad también diría así, recuerda pues, en su memoria, diría así, histórica, que aquí afuera, donde estábamos hace un momento, en el pequeño atrio de la iglesia, existía una palma que son como las que están en toda la región, Sí, y claro. que ahí dice, pues ahí oraba el Beato. Ahí oraba. Ahora bien, ¿por qué es considerada la catedral más pequeña del mundo, Bueno, este lugar? este título se lo ha dado la gente, más bien la gente del lugar. No es que posea, diría así, este título en dignidad. Es una parroquia, es la parroquia actualmente de San José Chiapa y el templo parroquial es en donde actualmente estamos. Entonces la gente le ha dado este título precisamente porque, diría así, ¿no? De forma coloquial, fue sede, lugar, no el templo actual, sino el lugar fue sede por unos meses del obispo don Juan de Palafox. Y al hacerla, le decía hace un ratito, un poquito con las dimensiones, las características, las columnas, el tallado de madera, etcétera. Dice, bueno, entonces la hicieron pensando con las características de la Catedral de Puebla. Entonces, de ahí, la catedral es una catedral chiquita, en chiquito, por decirlo así, de la de Puebla. Que por cierto, ahí estuvo Palafox y Mendoza, sabemos, en la catedral también. ¿Qué habrá sido una idea en como Puebla, de, sí, ¿verdad? en Puebla lo que reconocemos como su legado histórico, tiene un legado, diría así, espiritual, pastoral, histórico. Histórico, él concluyó efectivamente casi en su totalidad lo que actualmente conocemos de la Catedral de Puebla. Sí. Él cuando llega a Puebla se estaba trabajando sobre ella, pero con los esfuerzos que él hace como obispo, casi en sus 9 años que estuvo como al frente de la diócesis, logró casi terminarla y la consagra en su tiempo. Pues amigas, amigos, quiero que vean la belleza, desde luego la escultura, la parte arquitectónica hermosísima, que sí nos recuerda este ángulo a la Catedral de Puebla, sus columnas,
cómo son. Y la verdad que vale la pena venir, conocerla, informarse, porque a menudo tenemos la idea de que él estuvo en esta iglesia, pero ya afortunadamente aquí nos dan los datos históricos de que pues en realidad era una hacienda. Y en la hacienda estaba una capillita. Y se dice que en el retablo él en ese lugar se ponía a orar. Y pues la pregunta es, ¿viene mucha gente, señor párroco, a visitar la iglesia de varios lugares? Hay gente que tiene idea de ello y, insisto, quizá lo que más les mueve es la figura del beato. Al saber que él estuvo en este lugar, dice, bueno, pues entonces es un lugar de culto, además de que pues está edificada esta iglesia en honor a San José, es el patrono del templo y el patrono de la comunidad parroquial. La gente que conoce un poco de la historia, y no solo la parte civil, sino la historia religiosa de nuestra diócesis, del Estado, del país, tienen interés y han venido, o sea, sí conocen de este lugar y conocen efectivamente que fue un tiempo como así la gente lo reconoce, el refugio del Beato. El refugio del Beato. Pues amigas, amigos, ya tenemos ahora una idea más acabada de esta parte histórica que es muy importante y a menudo se desconoce. Yo me voy a acercar con mucho respeto, quiero mostrarles el retablo para que ustedes en su momento van a la Catedral de Puebla, vienen a esta y vean que pareciera que estamos inmediatamente en la catedral, pero en chiquito, por los tipo de columnas, vean ustedes. El retablo es hermosísimo. Las columnas, vean ustedes la forma que se alza. El retablo es espléndida. Inmediatamente nos recuerda mucho a la Catedral de Puebla, que vendría a ser justamente como yo lo veo también como pues un intento de agradecer al mismo Beato toda la labor que hizo con la Catedral de la ciudad de Puebla, que fue inmensa. Voy a girar la cámara muy a propósito y mirar en la parte superior el órgano, un órgano que igual lo podemos ver en la Catedral de Puebla, la idea. Pues amigas, amigos, pues voy a despedir este video agradeciéndoles que me hayan acompañado y por supuesto agradeciendo al párroco su información, muchas gracias, y pues decirles que este es uno de nuestros tesoros, sin duda, que tenemos en México, en el estado de Puebla, en historia y por qué no decirlo también en el área espiritual, ¿verdad? Así que miren nomás qué belleza se alza en la cúpula, que pues para muchos, según leía yo en Google, pues es característico de catedrales, cúpula, forma de cruz en que está asentada la iglesia, las torres por supuesto, que también todo esto conformaría la parte de una catedral. Pues muchísimas gracias, amigas y amigos, y hasta otro video más. Suscríbete al canal y dale like.